Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal Mates Facilitas, canal educativo donde aprenderemos a amar las matemáticas. Empecemos. Tipos de ángulos. Observa cómo cada momento las manecillas del reloj forman un ángulo. Entonces decimos, un ángulo es la unión de dos rayos que tienen un origen en común. Veamos, tenemos dos rayos, a estos lo vamos a llamar lados, y tienen un origen en común que le vamos a llamar vértice. Y la abertura o la medida entre los dos lados generalmente se representa con una letra griega, en este caso le vamos a poner alfa. Y tenemos muchos más, alfa, beta, gamma, delta, teta, pi, phi, omega, etc. Entonces empecemos con los tipos de ángulos. Ángulo nulo, cuando sus dos lados coinciden midiendo de esta manera 0 grados. Veamos, tenemos el lado A y el lado B. Estos dos lados coinciden y obviamente tenemos el vértice. Y entre ellos dos no hay ningún tipo de abertura, no hay ningún tipo de medida. Entonces decimos que la medida del ángulo A o B va a ser igual a 0 grados. Y decimos que este es un ángulo nulo. Ángulo llano. Sus lados se encuentran extendidos en direcciones opuestas y miden 180 grados. Veamos, tenemos el lado A y el lado B que están extendidos en direcciones opuestas y el vértice. Entonces, esa abertura, esa medición del ángulo va a ser igual a 180 grados. Entonces decimos, la medida del ángulo A o B va a ser igual a 180 grados, que sería un ángulo llano. Ángulo recto. Es uno de los ángulos que se obtiene cuando se traza la bisectriz a un ángulo llano. El ángulo recto mide 90 grados. Veamos, tenemos el ángulo llano. Y a este le vamos a trazar la bisectriz, que quiere decir que lo vamos a dividir en dos partes iguales. Trazamos la bisectriz y ya tenemos nuestro ángulo recto, que se representa con un cuadradito. Si ustedes ven un cuadrado en un ángulo, quiere decir que ese ángulo vale 90 grados y es un ángulo recto. Entonces decimos que la medida del ángulo A o C va a ser igual a 90 grados, que sería un ángulo recto. Siguiente, ángulo agudo. Es el ángulo cuya medida es menor que 90, pero mayor que 0. Veamos, aquí tenemos el ángulo de 90 grados. El ángulo agudo se va a encontrar en este sector, en esta parte. Entonces nosotros podríamos graficar nuestro ángulo. Ahí le ponemos lado B. Y la abertura nosotros le podemos poner una medida llamada beta. Entonces decimos, la medida del ángulo A o B es un ángulo agudo. O también podríamos decir que beta es agudo. Ángulo obtuso. Es el ángulo cuya medida es mayor que 90, pero menor que 180. Veamos, tenemos el ángulo de 180. También tenemos el ángulo de 90. Y un ángulo obtuso nos dice que va a ser mayor que 90, pero menor que 180. Entonces se va a encontrar en esta parte. Entonces dibujamos nuestro ángulo. Nosotros le ponemos lado D. Entonces nuestra medida del ángulo sería eso. Y le podemos poner una letra griega, teta. Entonces decimos, la medida del ángulo A o D va a ser igual a un ángulo obtuso. O también podríamos decir que el ángulo teta es obtuso. Siguiente, ángulo completo. Es el ángulo cuya medida es 360 grados. Veamos, tenemos el lado A. Y vamos a dar una vuelta completa y vamos a tener finalmente un lado B. A este ángulo de una vuelta le vamos a llamar nosotros alfa. ¿Y cuánto vale el ángulo alfa en este caso? Que ha dado una vuelta 360 grados, que sería un ángulo completo. Siguiente, tenemos la congruencia de ángulos. ¿Qué nos quiere decir? Sus medidas son iguales. Veamos, tenemos dos ángulos, A o C y X y Z. Si la medida del ángulo A o C vale 45 grados y la medida del ángulo X y Z
vale 45 grados, eso quiere decir que el ángulo AOC es congruente al ángulo XYZ, que también vale 45 grados. Siguiente, la bisectriz de un ángulo. Es el rayo que parte del vértice y divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Veamos, tenemos aquí un ejemplo. Tenemos el ángulo de 90 y nos dice que la bisectriz parte del vértice. Le ponemos un lado P. Este rayo divide al ángulo original en dos partes iguales, a este y a este. Como es ángulo de 90, lo divide en dos, entonces vale 45 cada uno. Entonces decimos que OP es bisectriz del ángulo AOB. Siguiente, ángulos consecutivos. Nos dice que tienen uno o más lados en común y el mismo vértice. Veamos, aquí tenemos un lado, aquí otro lado, aquí otro lado y aquí otro lado. Entonces decimos que este y este ángulo son consecutivos, pero asignémosles una letra griega. Tenemos alfa, beta y gamma. Entonces decimos que alfa, beta y gamma son ángulos consecutivos, ya que comparten uno o más lados, pero el mismo vértice. Siguiente, ángulos opuestos por el vértice. Son las prolongaciones en sentido opuesto de los lados del otro. Veamos, tenemos un ángulo AOB. Este ángulo se va a prolongar en sentido opuesto, teniendo un lado CD. Entonces, tenemos que este ángulo, como es opuesto por el vértice, va a ser igual a este ángulo, a su opuesto. Entonces, si decimos que este ángulo vale alfa, este ángulo también vale alfa. Y también veamos el otro ángulo. Si decimos que este ángulo vale beta, su opuesto también vale beta, porque es opuestos por el vértice. Siguiente, ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Veamos, tenemos ahí el ángulo de 20 grados. ¿Cuánto le falta a 20 para que sea 90? 70 grados. Entonces decimos que estos dos ángulos son complementarios, ya que suman 90 grados. Siguiente, ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando suman 180 grados. Veamos, tenemos el ángulo de 120. ¿Cuánto le falta a 120 para ser igual a 180? Correcto, 60 grados. Entonces decimos que este ángulo y este ángulo son suplementarios, porque suman 180 grados. Y bueno, eso sería todo con respecto a los tipos de ángulos. En el próximo video vamos a ver los ejercicios que hemos propuesto y hemos resuelto con los tipos de ángulos. Nos vemos en el próximo video de los ejercicios con ángulos.